Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí con el segundo vídeo. En el primero mostramos los 3 procedimientos que va a haber a lo largo de los años 23-24 y ahora vamos a hablar un poco de la normativa, ¿vale? Bien, vamos a hablar de la normativa para hacer una programación. Ya sabéis que actualmente conviven varias normas, entre ellas, en concreto, la LOE, la LOMCE y la LOMLOE. Y vamos a ver qué cosas tiene cada una, por qué sigue existiendo la LOE y qué elementos curriculares y qué cosas curiosas tiene cada una de las 3 leyes. Así que chicos, aquí empezamos un nuevo vídeo, una nueva semana. Legislación. Bueno chicos, pues vamos a ver las 2 leyes que tenemos en juego este año. Las 2 leyes que tenemos en juego este año son la LOMCE, es decir, la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, que como veis tiene un único artículo y es modificación de la Ley Orgánica 2/2006. Ese único artículo es la modificación de la LOE, ¿de acuerdo? Entonces la LOE no se deroga, continúa en vigencia a través de la LOMCE, solo que se modifica. Lo mismo sucede con la que tenemos aquí, Ley Orgánica 3/2020, LOMLOE, ¿vale? Si nos vamos al primer artículo, vámonos al primer artículo, tarda un segundo, artículo único de nuevo, modificación de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, es decir, modificación de la LOE. ¿Qué quiere decir esto? Ambas leyes, LOMCE y LOMLOE, no son leyes nuevas, leyes orgánicas nuevas, son una modificación de la LOE, ¿de acuerdo?, que se hace. ¿Por qué lo hace el gobierno así? Porque no quiere meterse en el berenjenal de derogar una ley orgánica antigua y generar una nueva. En realidad los cambios son tan profundos que debería haber generado una ley nueva. No lo ha hecho, por tanto, la coletilla que tenemos que aprendernos para la programación y exposición es, según dice la, ojo, LOE modificada por la LOMCE, en el caso de segundo o cuarto, según dice la LOE modificada por la LOMLOE, primero y tercero. En realidad, en segundo y cuarto, la ley actual vigente también es la LOMLOE. Ojo, no a nivel curricular, que sigue rigiendo el currículum LOMCE, pero como ley sí. Se han ido haciendo una serie de instrucciones, etcétera, para que todo funcione. Bien, ya tenemos claro que tenemos la LOE, la LOMCE y la LOMLOE. Actualmente, ley vigente la LOMLOE, como vemos aquí, desde el 2020, ¿vale? Y que se ha ido argumentando con una serie de instrucciones. Bien, ¿y cómo queda entonces, por tanto, nuestro currículum? Bien, queda de la siguiente manera. Cursos impares, primero, tercero y primero de bachillerato. Los aspectos organizativos y curriculares, vamos al Real Decreto de la LOMLOE, es decir, 217/2022 para secundaria, 243/2022 para bachillerato. Cursos pares. Seguimos a través del 1105/2014 de la LOMCE, ¿vale? La evaluación, titulación y promoción, pues 217/2022, 984, pero ojo, tenemos en el 217 una disposición transitoria que indica que se hace en segundo y cuarto de eso. Lo mismo sucede aquí, ¿vale? En segundo de bachillerato, pero para todos los demás, 217 y 243/2022. Bien, tenemos, por tanto, instrucciones de enero de 2022, ¿de acuerdo?, para la evaluación, titulación y promoción. Ya sabéis que actualmente no existe septiembre salvo para primero de bachillerato. Junio hay 2 convocatorias, una ordinaria y una extraordinaria para segundo de bachillerato, y de primero a cuarto de eso, nada.
que ya no existe lo de las 2 asignaturas, se habla de competencias a la hora de promocionar y además que solo se puede repetir 2 veces en toda la etapa obligatoria. Por tanto, existe un límite, ¿de acuerdo? Bien, con respecto a la atención a la diversidad, lo veremos en el punto de atención a la diversidad de nuestra programación. Instrucción de enero del 22 para los programas de diversificación curricular, ¿vale? Hay un modelo de programa de atención a la diversidad y además lo que dice la orden de 15 de enero de 2021 de la Junta de Andalucía. Además, también la propia ley, ¿de acuerdo?, el Real Decreto 117/2022 y otros tantos, hablan del DUA, ¿vale? Del diseño universal para aprendizaje, que trataremos poquito a poco. Así queda más o menos nuestra ley. Nosotros vamos a afrontar primero y tercero de eso. De hecho, yo voy a centrarme mucho en tercero de eso, porque en el tema matemática todas las cosillas que hay son más sencillas de exponer. Bueno, pues vamos a arrancar con los elementos curriculares que vienen en los 2 diferentes reales decretos y, por tanto, la organización y jerarquía de estos elementos. Bueno, chicos, pues para hacer un análisis, primero vamos a ver las diferentes leyes que ha habido, porque algunas de ellas todavía están en vigencia. Sabéis que veníamos de los años 70, billar para sí, ¿vale? GB y bachillerato dividido en BUP-ICOU. En el año 90 entra la LOGSE, que hace una reforma bastante profunda, ya que cambia los años de obligatoriedad, pasan de ser de 14 a 16 años la edad obligatoria, hay una transformación profunda y empieza el tema de las programaciones. Nuestros profesores en aquella época tuvieron que hacer programaciones. Año 2007, LOE, ¿vale? La LOE es una ley que sucedió a la LOSE, hubo diferentes intentos del PP de hacer otras leyes, LOCE, LODE, no llegaron del todo a la aula, algunas se quedaron a medio camino por agotamiento de la legislatura y por tanto la LOE fue la siguiente que hemos vivido y la hemos vivido mucho tiempo. La LOE es la ley vigente. La LOE 2007, ¿vale? Bien, la LOE ya traía algunos elementos curriculares que luego han quedado y otros que no. Traía algo que ha desaparecido, que son las enseñanzas mínimas, ¿vale? También traía sus objetivos, todos sabemos que se conjugan en infinitivo y que es realizar tareas, conocer cosas, operar, en fin, objetivos que se concretaban en contenidos, que tenían un triple aspecto: conceptuales, procedimentales y actitudinales, y que se evaluaban con unos criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Y todo esto con una metodología transversal, se especificaba directamente, atendiendo a todo el mundo, a NEAE, muy importante, y que nos permitiesen conseguir las competencias básicas, que en la LOE eran 8. Bien, la LOMCE, que fue la siguiente ley, nos trajo una serie de cosas interesantes. La LOMCE es una modificación de la LOE, su artículo único, así lo expresa, artículo por el que se modifica la LOE. ¿Está la LOE vigente? Sí. ¿En realidad está vigente? Pues el cambio es tan profundo que es una ley nueva, pero aún así es la LOMCE la que está bien. Pues la LOMCE de 2013 nos trae los siguientes elementos curriculares. Como dice el artículo 6, tenemos los criterios de evaluación que se concretan en algo que luego en muchos sitios no han funcionado, los estándares de aprendizaje. Bien, ¿por qué digo que
no se han concretado porque, por ejemplo, en comunidades autónomas como Murcia o Castilla-La Mancha sí que han sido referentes. Sin embargo, aquí, como sabéis, en Andalucía han sido los criterios de evaluación los referentes, que además se ponderaban, etc. Todo esto elaboraba el llamado perfil de materia, ¿vale? Todo esto nos ayudaba a elaborar unos objetivos. Algunos venían en la ley, otros teníamos que generarlos nosotros. Objetivos generales de materia, objetivos generales de etapa. Y los desarrollábamos mediante contenidos, que ahora se desarrollaban o se concretaban de tres maneras, como conocimiento, habilidad y destreza. Así lo indicaba la ley. Y se separaban en bloques de contenido, ¿vale? Y todo esto, pues había que hacerlo a través de una metodología, unos principios metodológicos que daba la ley, en los que había actividades, ejercicio he puesto la E yo aquí al revés, que parezco disléxico. Actividades, ejercicio y tareas. Igualmente que en la ley anterior, atendiendo a la NEAE. Fijaros que es algo muy parecido a lo que teníamos antes, pero hemos cambiado el orden. Fijaros que antes el referente eran los objetivos, ¿vale? Objetivos que se desarrollaban mediante contenidos que se evaluaban mediante criterio de evaluación. Ahora el criterio de evaluación toma el papel referencial. Además, es que es lo interesante, es decir, cómo me va a evaluar y en función de qué quieres que yo sepa, qué me va a evaluar, pues así lo vamos llenando de objetivos y contenidos, ¿vale? Bien, eso es la LOMCE, ¿de acuerdo? Pues esta ley, o por lo menos estos elementos curriculares, ya sabéis que se desarrollaron su currículum en el Real Decreto 1105-2014 y en Andalucía hemos tenido decreto y orden, como hemos debido de tener, pero ha habido diferentes derogaciones a nivel legal por el tema de religión, etc. Bien, se extinguen este año, ¿vale? La LOMCE está derogada, la LOMCE como ley en general ya está derogada. Recordad que actualmente la ley que está en vigor es la LOE modificada por la LOMLOE, pero sí que para los cursos pares este decreto es el que sigue aplicando, ¿vale? Bien, ¿qué cambios introduce la LOMLOE? Pues para ello vamos a irnos a leer la legislación. Bien, pues en la LOMLOE no viene, como sí venía en la LOMCE, la definición de los elementos curriculares. Nos tenemos que ir al Real Decreto 217. Me he ido a este porque estoy hablando de secundaria. Si no, tendremos que ir a los diferentes, ¿vale? Bien, elementos que tenemos. Los objetivos, ya habíamos hablado de ellos. Logros que se esperan que el alumno haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. Competencias clave, desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito, ¿vale? Y afrontar los principales retos. Las competencias clave aparecen recogidas en el perfil de salida. El perfil de salida sí que viene en la LOMLOE. El perfil de salida viene descrito por dos elementos, las competencias clave y los descriptores operativos, ¿vale? Los descriptores operativos son el desengrane o la concreción de las competencias clave para saber hasta qué punto hay que ser competentes al terminar la educación o bien primaria o bien final de la educación básica, que es lo que se llama ahora la primaria más la secundaria obligatoria, ¿vale? Cada materia va a tener unas competencias específicas, ¿de acuerdo? Desempeño que el alumno debe tener para desplegar las actividades o situaciones cuyo abordaje requieren de los saberes básicos de una materia. Criterio de evaluación.
referentes que indican los niveles de desempeño esperado por el alumnado en las situaciones o actividades en las que se refieren las competencias específicas. Por tanto, las competencias específicas tienen como referente los criterios de evaluación. Saberes básicos, conocimientos, destrezas y actitudes. ¿Acordáis que habíamos dicho que veníamos de la LOE? Conceptos, procedimientos y actitudes. Habíamos pasado a la LOMCE como conocimientos, habilidad y destrezas y actitudes, y ahora mantenemos más o menos el vocabulario. Hay 3 tipos de saberes básicos: conocimientos, cosas que tenemos que saber; destrezas, cosas que tenemos que saber hacer; y actitudes, cosas que tenemos que saber ser, ¿vale? Propios de una materia, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, en matemáticas tienes que conocer por ejemplo, qué son los números y cómo se utiliza o qué es la multiplicación. La destreza será realizar el algoritmo de la multiplicación, y la actitud será tener una actitud positiva hacia la multiplicación, por ejemplo, saber utilizarla para resolver problemas. No es una destreza, pero bueno, desbloquearnos cuando tenemos un problema, etcétera. Y las situaciones de aprendizaje, objeto nuevo y fundamental, sobre todo para la elaboración de nuestra unidad didáctica. Ya en su momento daré varias plantillas que atenderán a una organización de situaciones de aprendizaje. Además, estas situaciones de aprendizaje vienen en la ley los elementos que deben de tener, ¿vale? Situación de aprendizaje, situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumno de actuaciones asociadas a las competencias clave y específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Y es obligatorio desarrollar situaciones de aprendizaje. Bien, a ver ahora cómo colocamos esto en las leyes. Bueno, pues estábamos con la LOMCE agotándola, ¿vale? Antes, cuando he dicho cómo colocamos esto en las leyes, quería decir cómo colocamos esto en nuestra programación, ¿vale? Recordad una cosa: al fin y al cabo, programar no es más que hacer 2 cosas con esto que nos dice la ley, que es concretarlo para nuestro centro y nuestra línea de trabajo, ¿vale? Recordad los 3 niveles de concreción. Las leyes estamos concretando ahora para el centro, segundo nivel de concreción, y tercer nivel de concreción, para los que hablan de 3 niveles de concreción, sería la programación de aula, es decir, la unidad didáctica. Bien, ¿cómo concretamos estas leyes a nuestra programación? Hablábamos de la LOMCE y todo esto que hacíamos, lo hacíamos para alcanzar las competencias clave, ¿vale? En la LOE teníamos 8 competencias básicas, en la LOMCE teníamos 7 competencias clave, y ahora en la LOMLOE volvemos a tener 7 competencias clave, ¿vale? Bien, pues abrimos una nueva página y vamos a ver cómo plasmamos la LOMLOE. Es decir, qué esquema vamos a tener para la LOMLOE, ¿vale? Bien, hemos hablado de un concepto, que es el perfil de salida del alumno. Es verdad que viene descrito en la propia LOMLOE y no viene descrito luego en el Real Decreto 217, pero no nos preocupa, porque sí que lo nombra y nos dice cómo se relaciona con otros 2 elementos fundamentales: las competencias clave, y como digo, las competencias clave vienen dadas por descriptores operativos, ¿vale? Bien, y todo esto se secuencia para nuestra asignatura en competencias específicas, ¿vale? Bien, como decía, el objetivo es concretar esto. Bueno, pues las competencias específicas son para nuestra asignatura. La siguiente tarea será secuenciarlo luego adecuadamente, ¿vale? Bien, pues las competencias específicas se evalúan a través de los criterios de evaluación, ¿vale? Que se especifican en saberes básicos, que como ya hemos dicho son conocimientos, destrezas y actitudes. Y ojo, que en matemáticas
se agrupan ya no en bloques de contenido, sino en sentidos. Sentido de la numeración, sentido estocástico, sentido algebraico, ¿vale? Esto bebe mucho de la didáctica de la matemática y de cómo la didáctica de la matemática plantea todo esto, ¿vale? Bien, pues los saberes básicos ayudan a conseguir las competencias clave, las competencias específicas, que a su vez ayudan a conseguir las competencias clave, que es tarea de todos, y sus descriptores objetivos, y por tanto alcanzar el perfil de salida deseado. Esto se hace a través de las situaciones de aprendizaje y diferentes actividades. Recordad que también hay que plantear actividades normales. Todo esto sin dejarnos a nadie atrás, ¿vale? Bien, fijaros que hemos pasado de tener como referentes en la LOMCE, que teníamos como referente los criterios de evaluación, y todo ello contribuía a alcanzar las competencias clave, a que ahora lo que está en el centro o lo que genera todo son las competencias clave, que se acaban concretando como competencias específicas en la materia, ¿vale? Es decir, la competencia ahora es lo fundamental y evaluamos las competencias a través de criterios de evaluación, ¿vale? Es decir, ahora ya el criterio de evaluación no es el referente principal, aunque es el referente de la consecución de las competencias, pero son las competencias específicas las que quedan más o menos en el centro del mapa. Por tanto, van a tomar un papel fundamental en la planificación de nuestra materia. Como decía, fijaros que hemos ido haciendo un recorrido de cómo era la LOE, cómo es la LOMCE y cómo es la LOMLOE. Aquí ahora, las competencias. Tenemos 7 competencias. Ya os he dicho que pasábamos de 8 a 7 y a 7. ¿Qué competencias tenemos? Pues tenemos una competencia de comunicación lingüística, competencia plurilingüe, una competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, la competencia digital, que no la perdemos y cada vez más potente, varias competencias que se agrupan. Antes teníamos una expresión cultural de aprender a aprender y una competencia social, y todo eso se agrupa en la personal, social y aprender a aprender. Una competencia mucho más compleja. Competencia ciudadana, muy interesante también, y una competencia emprendedora, que ya existía el SIEP, sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, en la LOMCE, y que más o menos esta, la competencia de emprendimiento o emprendedora, toma ese puesto, ¿vale? Bien, pues meteros esto en la mollera. Por último, voy a enseñaros en la LOMLOE qué son los descriptores objetivos, y con eso queda visto más o menos cómo es la estructura de las 3 leyes. Ya sabemos que yo voy a centrarme en la LOMLOE. Tenéis mi programación LOMCE, que ya está muy trillada, en el blog. Os voy a poner el enlace en este bloque de vídeos. Y bueno, si tenéis alguna duda sobre la LOMCE, puedo resolverla. Me podéis escribir en algún post del blog y la resuelvo. Incluso puedo hacer un vídeo solo de dudas cuando avancemos un poquito más. Pero voy a centrarme en la LOMLOE porque fijaros qué montón de cosas tiene nuevas. Perfil de salida, competencias específicas, descriptores operativos, evaluación de las competencias específicas, saberes básicos que se agrupan en sentido y no se agrupan en bloques de contenido, situaciones de aprendizaje que tienen una estructura muy determinada para luego plantear las unidades. Recordad que, como decimos en el anterior vídeo, en el procedimiento no eliminatorio solo defendemos unidad didáctica. Si este año no es el proceso no eliminatorio, es decir, es en el 24, tendréis que hacer la unidad en LOMLOE. Por tanto, situaciones de aprendizaje a saco. Bien, con todo esto, paro ahora, LOMLOE, y como os digo, voy a poneros
una pequeña captura de la LOMLOE, relación de las competencias clave con los descriptores objetivos, y hoy os dejo toda la ley, ¿vale? Os dejo LOMLOE, Real Decreto 217, y si alguno me lo pide, paso este esquemita a limpio, o bueno, lo voy a pasar a limpio y lo añado también. Bueno, un saludo a todos. Como digo, voy a poner un pequeño sketch más y nos vemos en 5 segundos. Hasta ahora. Como os decía, pequeño vídeo final, pequeño tramo final ya. Artículo 11 del Real Decreto 217, para que sepáis dónde estamos. Os voy a mandar este documento ya subrayado, ¿vale? Competencias clave y perfil de salida del alumnado, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las competencias que había comentado, ¿vale? Comunicación lingüística, plurilingüe, matemática, digital, personal social, aprender a aprender, ciudadana, emprendedora y han metido una más en el Real Decreto que no estaba antes, que es la competencia en conciencia y expresiones culturales. Interesante, no lo recordaba, ¿vale? Recordad que eran 7, perdonad por el descuido antes en el vídeo. Ya no voy a editarlo, ¿vale? Porque se hace un poco pesado repetir ese trozo. Bien, el perfil de salida del alumnado al término de enseñanza básica fija las competencias clave que se deben haber, ¿vale? Y en el anexo 1 se define este perfil. Vamos al anexo 1. Bien, rondará por aquí. Vamos a hacerlo mejor. Aquí está. Perfil de salida del alumnado al término de enseñanza básica. Es la herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo español, referido a dicho periodo. El perfil identifica y define en conexión con los retos del siglo XXI las competencias clave que se esperan. El perfil de salida es único y es el mismo para todo el territorio nacional. Se concibe con un elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares. Muy importante, el alumno titula o no en función de si alcanza el perfil de salida. ¿Se entiende, verdad? Porque fundamenta la decisión curricular, así como la estrategia y orientaciones metodológicas para la práctica lectiva. Es decir, la enseñanza debe ir orientada a conseguir el perfil de salida. ¿Vale? Es el referente de evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumno. ¿Vale? Es el referente de la evaluación. ¿De acuerdo? Y en particular a la decisión sobre promoción entre cursos, como ya indicaba, y también titulación. ¿De acuerdo? Bien, la vinculación entre competencias clave y retos es lo que dará sentido al aprendizaje al acercar la escuela a las situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida. Responde a los principales desafíos. No los voy a leer, pero los tenéis aquí. Muchos obedecen al desarrollo sostenible, a los objetivos objetivos de desarrollo sostenible y Agenda 2030, ¿vale? Competencias clave, por tanto. Aquí tenéis las 8 competencias y, como os decía, descriptores operativos. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo se nos da la competencia, sino hasta qué grado hay que alcanzar la competencia. De tal manera que pueden ser referentes en elementos de evaluación, ¿vale? En estructuras de evaluación, como por ejemplo una rúbrica. ¿De acuerdo? Fijaros que la competencia lingüística tiene 5 descriptores. La competencia plurilingüística tiene 3 descriptores. La competencia matemática para secundaria, como podéis ver, tiene 5 descriptores. Y estos descriptores entran en juego con las competencias específicas en la materia. ¿De acuerdo? Si tengo suerte y tengo aquí ir al marcador, ¿cómo nos da el currículum la administración? Y ya termino con este vídeo, que no quiero que se nos vaya muy largo. Fijaros
que cada competencia específica, recordad que eran el referente de la materia, se nos da en relación a los descriptores operativos, ¿de acuerdo? Y tendremos una pequeña tabla, ¿vale?, que relaciona las competencias específicas. A ver si llego a la tablita de resumen. Si no, en las instrucciones también lo tenéis. Aquí vienen los criterios, todos los criterios, y ya paso. Bien, pues entonces está en las instrucciones. En las instrucciones, como sabéis, instrucciones 3 2022 de la Junta de Andalucía, que también os las voy a proporcionar, ¿de acuerdo? Pues un saludo, aquí cortamos el vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Un saludo a todos y en el próximo empezamos ya a programar introducción. Bueno, voy a empezar con un índice y luego introducción, etcétera, y justificación de la programación. Un saludo a todos.